Querida Iglesia, Luz a las Naciones, que Dios os bendiga. Os dejamos a continuación con un breve resumen de lo que ha sido nuestro culto dominical de esta mañana. Empezábamos leyendo palabras del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, cuando él dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos sido congregados en el nombre del Señor para alabar y para exaltar el nombre del Señor, y a continuación nos dejamos en un tiempo de alabanza donde le hemos dado gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Después, a continuación, también nos dejamos, hoy hemos tenido la visita de los pastores de Fuente Piedra en Málaga, Jesús y Elena, y os dejamos con la predicación que ha traído Jesús, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Que Dios os bendiga. Amén. Un saludo y un abrazo virtual para todos y cada uno de nuestros oyentes. Bendiciones. Amén, hermanos. Podéis acompañar en esta alabanza que dice que el centro de todas las cosas es Jesús en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Amén. Aleluya, bendito Dios. Jesús. El centro de todo eres Jesús. Pues muy buenos días,
familia, iglesia, ánimo. Muy bien, la verdad que es una pasada estar hoy en contacto con todos vosotros. Gracias a vuestros pastores, lógicamente, por esta invitación virtual en esta mañana. Sabéis que para mi esposa y para mí es desde luego una alegría cuando podemos estar con vosotros compartiendo, porque sentimos verdaderamente cómo el Espíritu de Dios está en medio de vuestra congregación, y esto es muy importante, el poder disfrutar de la presencia del Señor cada día. Bueno, pero previamente quisiera como consejero de lugares de culto en La Ferede, quisiera daros las gracias a la iglesia. Como iglesia quiero daros las gracias porque sois la típica iglesia que está triunfando en medio de esta situación tan difícil. Una iglesia triunfante que se está además ajustando a las recomendaciones que se han ido dando, porque verdaderamente son tiempos difíciles en los que la vida en la iglesia no resulta tan fácil. Pero gracias a Dios, en el tiempo que hemos estado en la alabanza y en todo lo que llevamos, y esperamos que durante todo el culto, se nota perfectamente la presencia de Dios. Sabéis que hay un don del Espíritu Santo que es el discernimiento de espíritu, y tanto mi esposa como yo podemos confirmar que hoy el Espíritu Santo está en cada uno de estos hogares que en este momento estamos siendo conectados a través de esta aplicación virtual. Y bueno, pues de repente voy a empezar a predicar, lógicamente después de dar este agradecimiento que es sincero y de corazón. Muy bien, llevamos 51 días de confinamiento. Todos estábamos atentos a las noticias aquel 14 de marzo, cuando, yo no sé vosotros, pero yo de repente veo que sale allí el presidente del gobierno y, bueno, a partir de ese momento resulta que cantidad de derechos fundamentales quedan limitados, y entre ellos pues no puedo salir de mi casa, veo que va a haber una situación completamente de incertidumbre, y bueno, lógicamente pues lo primero que uno piensa es, bueno, a ver, la iglesia, vamos a ver la familia, cómo atiendo a la iglesia, cómo atiendo a la familia, y en tercer lugar, cómo atiendo el trabajo. Tiempos de incertidumbre, tiempos difíciles para todos, lógicamente. De buenas a primeras, como digo, de repente resulta que tú te encuentras con que están los colegios cerrados, con que los niños no pueden ir al colegio, con que los universitarios no pueden ir a la universidad, los del instituto no pueden ir al instituto, están cerrados los juzgados, están cerrados los comercios, están cerrados los bares, está cerrado todo, menos lo que el gobierno ha determinado que quede abierto, porque le ha llamado servicios esenciales. De repente te encuentras con una situación en la que verdaderamente la incertidumbre se impone sobre cualquier otra cuestión. En este tiempo tan difícil, tanto mi esposa como yo hemos estado en primer lugar pidiendo sabiduría del Señor para poder afrontar todos estos frentes. Porque, sinceramente, no sé vosotros, pero uno no estaba preparado para esto. Y hay muchos de repentes en la palabra de Dios que se presentan y que podemos ver. Lógicamente no voy yo a pretender estudiar hoy o hablar o compartir en la palabra de todos los de repente que aparecen en la Biblia. Para eso se necesitaría bueno, porque vuestros pastores nos volvieran a invitar, necesitaría no sé cuántas sesiones, pero sería imposible. Yo me voy a centrar en algunos, ¿verdad? Estamos, lógicamente, incluso en la situación actual, pues vosotros allí en la provincia de Lérida, en Cataluña, estáis exactamente igual que la provincia de Málaga en Andalucía. Estamos todos congelados. Una semana más, porque estamos en fase 0. No hemos pasado todavía a la fase 1. Así que, de repente, te encuentras con situaciones que me gustaría en esta mañana compartir con vosotros, y sobre todo intentar que lo que Dios ha puesto en mi corazón pueda quedar en el corazón de cada uno de vosotros.
Hay muchos de repente en la palabra de Dios, como acabo de decir. No vamos a analizarlos todos, pero sí, en este caso, los que a mí me han resultado útiles para compartir esta palabra. Resulta que, de repente, la serpiente tentó a Eva. ¿Sí? La tentación puede aparecer en tu vida de repente. Un poquito más adelante, resulta que de repente empezó a llover y se tiró lloviendo 40 días y 40 noches. Menos mal que Noé, Dios ya le había hablado a Noé, y menos mal, porque así se pudo salvaguardar la especie humana a través de este hombre escogido por Dios. Hay una cosa curiosa que me gustaría compartir con todos vosotros. Ahora menos, pero sobre todo al principio de la cuarentena, cuando yo solamente salía de mi casa para las cosas que estaban permitidas por la ley. Yo salía de mi casa para ir a trabajar, para ir a hacer la compra y para ir a la farmacia, nada más. Pero la verdad que me encantaba cuando iba por la calle, no había tanta gente como ahora. Ahora ya hay más gente, no tanta. Pero bueno, ahora podemos salir, tenemos cierta libertad de movimiento. Pero antes no. Y me encantaba ver en los balcones de las casas colgados por los niños esos dibujitos del arco iris en el que pone todo va a salir bien. Y me encanta porque Dios, después de esos 40 días y esas 40 noches, estableció un pacto con el hombre y ese pacto quedó reflejado en el arco iris. Y me encanta que hayamos podido recuperar ese símbolo de esperanza, que es lo que es, y no un símbolo que desgraciadamente algunos colectivos nos habían robado hace tiempo. Así que esa sensación también la tengo. Y sigo pensando en esos de repentes de Dios, porque pienso en la vida de José. José, de repente, se vio vendido como esclavo por sus propios hermanos. Y vendido como esclavo y llevado a la tierra de Egipto, a la tierra que representaba como ninguna otra el pecado. Y vemos como de repente en la vida de José, pues ocurrían cosas y cosas que ciertamente no estaban previstas ni podía José tenerlas en cuenta. De repente la mujer de Potifar lo acusa después de haber querido tentarlo. ¿Estás preparado para los de repente que puede haber en tu vida? Sería un poco la primera pregunta hoy. También podemos ver en la vida de Daniel. Como digo, son todo historias conocidas, no hace falta que retomemos la lectura de la palabra. Pero de repente un jovencito es hecho cautivo, llevado a Babilonia, otra representación del pecado. Y bueno, ya sabemos que de repente Daniel se le pretende obligar a que coma y beba y haga cosas que de repente se presentaron en su vida. Y ya sabemos cómo le fue a Daniel, ¿verdad? Pero todo fue de repente. Y como digo, hay muchos de repente, pero pienso también, por ejemplo, en la vida de Pedro y Silas. Ellos estaban en una prisión y de repente, sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Que fueron liberados. Yo no sé si alguno de vosotros ha podido visitar alguna vez una prisión. Lógicamente yo lo hago como abogado, pero no sé si alguno de vosotros colabora con el ministerio en prisiones y puede haber visitado una prisión. Pero una prisión es muy triste, muy triste. Y las prisiones de ahora están orientadas, lógicamente, a la reeducación y a la rehabilitación del preso para que pueda ser útil en la sociedad, que es lo que tiene que ser. Pero en la época de Pedro y Silas, las cárceles no tenían ese acondicionamiento. Eran terribles. Y en una prisión oscura, de repente, cuando ellos estaban clamando a Dios, de repente vino la liberación. Quédate con esto. Vino la liberación. También podemos ver cómo en la vida de alguien que estaba encendido en su celo por Dios, había obtenido poderes de los principales de Jerusalén para poder dirigirse a Damasco y perseguir a los del camino. Y de repente, en mitad del camino, cae en tierra.
y de repente tiene un encuentro con Jesús. Y de repente su vida cambia. Y ya sabéis cómo le fue al apóstol Pablo, ¿verdad? Y no me puedo olvidar del gran de repente. Cuando estaban los apóstoles y los discípulos esperando en Jerusalén la promesa que les había sido dada. Y el Espíritu Santo se derramó sobre cada uno de ellos, de repente. Y comenzó la vida, lo que conocemos como la fundación de la iglesia. De repente. De repente, el derramamiento del Espíritu Santo, quiero decirte algo, yo lo he dicho antes, me gusta ser sincero. Yo por mucho tiempo estuve buscando el derramamiento del Espíritu Santo en mi vida, el bautismo del Espíritu Santo en mi vida. Y me alegro ahora de cómo son los jóvenes en esta época, ¿verdad? Que ahora se hace un llamado y los jóvenes salen con una libertad increíble y salen al frente. Pero en mi época era muy diferente. En mi época, por lo menos yo, para salir a un llamado, luchaba mucho, peleaba mucho. Ahora, eso sí, cuando había un llamado para recibir el Espíritu Santo, ahí estaba yo. No voy a decir el primero, porque como os digo, a mí me costaba mucho salir a los llamados, pero siempre he buscado la llenura en el Espíritu Santo. Y te animo a eso, porque de repente, verás como el Espíritu Santo llega a tu vida y la llena plenamente. Me gustaría compartir con vosotros 2 textos bíblicos. Voy a utilizar solamente 2 textos bíblicos. Y además no voy a compartir pantalla. A mí me gusta la lectura. Me gusta leer en directo la palabra. Así que voy a comenzar por el primero de los textos, que se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Dice así la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea que de repente Elías se encuentra con una amenaza de muerte de parte de Jezabel. Y de repente él toma la decisión de huir. De repente. Para salvar su vida. Continuamos leyendo y dice, y él se fue, por el camino, por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. O sea, que de repente pidió un suicidio. Elías de repente pide que Dios le quite la vida, un suicidio. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una tarta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea que cuando Elías acaba de pedir el suicidio, de repente recibe la visita de un ángel, quien lo despierta y quien, oye, escúchame, esto es importante, anótalo si quieres, pero cuando recibe el mensaje del ángel, el ángel lo encomienda. Come y bebe, que largo camino te resta. Y efectivamente dice que Elías asume el compromiso de ponerse a trabajar. Y dice que estuvo, después de comer, caminó 40 días y 40 noches hasta ir al monte de Dios. Después de 51 días de confinamiento. Quizás
hayas podido estar encaminándote al monte de Dios, a Horeb. Y sería bueno, porque este tiempo nos ha podido permitir el estar pendientes de nosotros en nuestro interior, el mirar un poco dentro de cada uno. Hace poco, bueno, en concreto ayer, escuchaba una entrevista en Onda Cero, que no es ninguna emisora cristiana ni nada por el estilo, no es la COPE, no es nada. Y había un comunicador que estaba diciendo que había estado aprovechando todo este tiempo para leer a San Agustín. Y leyendo a San Agustín había puesto en práctica la introspección, es decir, el hecho de analizarte tú a ti mismo por dentro para conocerte mejor. Y lógicamente a la luz de las Escrituras, seguramente que te podrás conocer como el Señor quiere que tú seas. Continuamos leyendo y dice que una vez que él había caminado esos 40 días, 40 noches, dice que llegó y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. En el monte de Dios, Elías espera la presencia de Dios en medio de un viento recio, en medio de un terremoto, en medio del fuego, de los acontecimientos más increíbles. Pero allí no estaba Dios. Dios estaba en el silbo apacible y delicado, en la quietud. Quizás en este tiempo de confinamiento habrás echado de menos esos grandes eventos en la iglesia. Perdóname que te diga una cosa. A veces vivimos en la iglesia y vivimos pendientes de ese terremoto, de ese fuego, de ese viento, de ese estruendo, de algo que me haga sentir que estoy vivo. Pero a veces nos dejamos llevar por ese activismo. Y a veces Dios va a buscar esos lugares en los cuales tú vas a estar solo. Y podrás escuchar a Dios quietamente. Ya lo dijo el Maestro de Nazaret, ya lo dijo Jesús. Enciérrate en tu cuarto y búscale de todo tu corazón, de toda tu mente, de todo tu espíritu. Así que en ese silbo apacible y delicado es donde Elías encuentra la presencia de Dios. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, oye, escucha, esto es importante, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abed-Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Qué importante. Oye, escúchame. Apúntalo si es necesario. Cuando escuches la voz de Dios, Dios te va a comisionar. Dios te va a enviar a algo.
Dios no solamente te habla para que tú te engordes como un cristiano que solamente recibe bendiciones, que solamente recibe promesas, que solamente recibe sueños, sino que cuando Dios habla a tu vida, en ese silbo apacible y delicado, Él te comisiona, Él te prepara para que vayas y hagas la obra que Él tiene encomendada. Luz a las naciones, para que el Evangelio sea predicado a toda criatura. Así que si has recibido en este tiempo de confinamiento una palabra del Señor, yo te invito en esta mañana a que no solamente la guardes en tu corazón, sino a que la compartas con tus pastores y para que esta iglesia pueda ser encomendada a la Gran Comisión. Qué importante saber que siempre que Dios habla, tiene un propósito para nuestra vida y tiene algo en lo que tenemos que empezar a trabajar. Muy bien, quiero ir concluyendo, me quedan unos minutitos y me gustaría poder compartir también con vosotros cómo al profeta Elías le acaba de decir Dios: ve y vuélvete por tu camino. Ve y haz esto, esto y esto. Y si continúas leyendo, y te invito a que lo hagas, la Primera de Reyes, a partir del capítulo 19, que acabamos de leer, verás cómo Elías cumple el propósito de Dios y a partir de ahí se va cumpliendo el propósito de Dios en otras personas. Así que deja que el propósito de Dios se cumpla en ti para que se pueda cumplir también en otras personas. Y tenemos otro texto, perdonadme que me emocione, porque es que todo esto me lleva a esa emoción. En 1 Samuel, en el capítulo 7, a partir del verso 3, dice así la palabra del Señor. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguiendo a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Fíjate que en este pasaje, cuando el pueblo de Israel se arrepiente de su pecado, deja atrás los Baales, deja atrás los dioses paganos, y cuando van a celebrar holocausto, cuando Samuel va a bendecir al pueblo de Israel, de repente son atacados por los filisteos. Entonces, quiero por un momento que pienses qué podría pensar un hombre de Israel, una persona del pueblo de Israel en aquel momento, en el que acaban de dejar a los dioses que no lo son, y se convierten de todo corazón a su Dios. Y cuando van a celebrar ese arrepentimiento, se encuentran de repente con un ataque. Y ellos vuelven sus ojos a Dios y le dicen: Samuel, no ceses de interceder por nosotros. Y Samuel intercede delante de Dios. Y oye, fíjate bien, de repente Dios hace el milagro. De repente Dios dispersa al pueblo filisteo. De repente Dios da la victoria al pueblo de Israel.
Y una cosa importante, si en este tiempo Dios te ha hablado, si en este tiempo Dios te ha dado la victoria, y yo creo, y os lo voy a pedir, lógicamente no pongáis los micrófonos, sino con la mano alzada, ¿cuántos de los que estamos hoy, cuántos hogares de la iglesia, en cuántos hogares podemos decir ahora con nuestra mano levantada, hasta aquí nos ayudó el Señor? Gloria a Dios, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hay algo importante. Cuando el profeta Samuel termina la batalla y se vuelve a reunir el pueblo de Israel, el profeta Samuel hace algo muy importante. Toma memoria de aquel momento y entre Mizpa y Sen pone una piedra de homenaje a Dios. Una piedra llamada Eben-Ezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y yo en esta mañana quisiera pediros, quisiera hacer un llamado. No hace falta que te vayas de la conexión. Luego lo haces tranquilamente en tu casa. Yo lógicamente voy con ventaja porque he preparado la predicación y tenía preparado este momento. Pero yo te pido que si el Señor te ha ayudado hasta aquí, tú en esta mañana levantes un homenaje en tu hogar al Señor. Cógete una maceta, cógete un tiesto, cógete un cenicero, cógete un pisapapeles, lo que quieras y lo que tengas. Y te invito en esta mañana a que, igual que yo he hecho con esta piedra, puedas marcar un Eben-Ezer. Algo que te sea de recordatorio cuando pasen este tiempo de la cuarentena, en el que tú cada vez que puedas ver esa piedra del homenaje en tu hogar, puedas reconocer que Dios ha estado contigo. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Que el Señor os bendiga grandemente. Muchas gracias. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré de la noche. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 razones para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. De todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor
bien, hermanos, pues hasta aquí nuestro culto dominical de hoy. Le damos gracias al Señor por su palabra y deseamos que el Señor llene nuestra vida de esos de repentes que son grandes para nosotros. Amén. Gracias al Señor por su palabra, y también quiero recordaros, hermanos, las convocatorias, los anuncios que hoy hemos tenido durante toda la semana los tenéis colgados en nuestras redes sociales. Así que nos vemos pronto.